En algún momento ya hemos recibido acá algunas concejalas que nos contaban esta realidad y nos hacían preocupar de que sí existía un acoso. Un día cuando hablamos acá en nuestro programa de acoso laboral, inclusive una de ellas, una concejala, fundió, inmediatamente se refirió a lo que era el acoso político, porque obviamente esa era su realidad y lo estaba viviendo y así es como ella lo reflejaba. No es nada nuevo. Por eso entiendo, Marianela, que ya había un proyecto anterior, antiguo, pero que nunca se aprobó más que en grande, que es lo mismo que si no se aprobara, ¿no? Como decimos por el lado de Bobayuno, es lo mismo que Quiquillanta. Lo mismo que Quiquillanta, exactamente. Entonces empezamos de cero en la Comisión de Derechos Humanos, rescatando ese texto anterior que ya había socializado todo eso. Sin embargo, había que hacer adecuación al nuevo marco constitucional. Se trabajó en ello en el 2010. Te acordarás que nos ha llevado mucho tiempo de debate la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Sí. Entonces, nos ha hecho recorrer varios proyectos en la agenda, pero el año pasado, como miembros de la Comisión de Derechos Humanos, volvimos a agendarlo y esta adecuación se la ha trabajado en 3 mesas de trabajo. Como asambleístas mujeres del MAS constituimos una plataforma y ahí hemos hecho 3 mesas, una mesa que trataba específicamente todos los proyectos de ley para mujeres. Entonces se avanzó en un documento que después de serios debates se logró inscribir a la Asamblea Legislativa. Este año lo hemos repuesto y hemos tenido la oportunidad de estar en una audiencia pública en la Comisión de Derechos Humanos, hace una semana atrás exactamente, el pasado martes, y es ahí donde hemos dicho muy bien, como asamblea, por lo menos en mi caso, tenemos observaciones de carácter de forma y de fondo para que la ley cobre efectiva aplicación. Entonces han hecho caso a ello porque les dimos un plazo de 5 días hábiles y es así que el día 19 hacen llegar esto, ingresa a la Cámara de Diputados a la Comisión el 20 de marzo, vale decir ayer, con la firma de todas las organizaciones sociales. Perfecto. ¿Y tiene algunas acotaciones? La principal es ACOBOL, la Asociación de Concejalas de Bolivia. Y muchas otras tienes ahí. Sí, tienes muchos sellos y muchas firmas, así es, agrupaciones femeninas. 4, al menos son 20, ¿no? Perfecto. De diferentes organizaciones. O sea, ya se sociales. la ha socializado. Ya se la ha Eso es lo socializado, importante. sí. Faltaban unos ajustes, ¿no? Ajustes que son los últimos que hay que hacer, porque en el proceso de socialización fui a explicarles, entonces yo ya planteaba entonces de qué tiene que especificarse, precisarse, por ejemplo, las formas de sanción, ¿sí? Entonces las formas, en ese entendido, ahora han hecho llegar una propuesta que también seguramente va a ser objeto de debate interno en la Asamblea, y han definido sanciones en la vía administrativa, la vía constitucional, la vía penal y la vía electoral. La propuesta que ellos hacen. Es la propuesta que han traído y están planteando modificaciones del Código Penal, que seguramente si lo sancionamos antes esto va a servir como insumo más bien a la modificación del Código Penal. Bien, qué buena falta hace además. Sí, entonces están pidiendo sanciones mínimas, por ejemplo, esa es mi preocupación a una lectura rápida, ¿no? Entonces, de todas formas ya está esto de la sociedad civil y lo que toca ahora es que la Comisión de Derechos Humanos convoque a una nueva sesión y nos sentemos a trabajar artículo por artículo. ¿Cuántos artículos tiene tu proyecto? Este proyecto inicial tiene 25 artículos, ¿sí? Pero con las modificaciones que sugerimos por lo menos llegaría a 40, ¿sí? Entonces es un trabajo menudo que hay que hacer y en definitiva lo nuevo de esta nueva propuesta que hace en coherencia con la sociedad civil son las sanciones que van a efectivizarse en la vía penal. Vale decir, administrativamente puedes suspenderlo, cualquier cosa, pero lo penal es mucho más efectivo al momento de hacer prevención y ejercer la sanción, ¿verdad? Para que no puedan seguir en estas conductas. Y por cualquiera de las formas que sea, se están creando nuevos tipos penales, ¿no? La violencia política, el acoso político. Aunque yo creo que la violencia política, por ejemplo, en sus diferentes formas debe tener diferentes sanciones. Todavía falta precisar esto. Entonces, lo que queremos es que con esta ley
se pueda poner un alto a esa violencia, el acoso que sufren mujeres en el ejercicio. Ahora, ¿qué es lo importante, Verónica, que conozcan nuestras hermanas, nuestras amigas y quienes han luchado mucho con que esta ley se apruebe? Lo importante es que ahora está agendada, ¿no? Está agendada como tema principal a ser aprobado. Como prioridad, ¿no? Como prioridad. Sí, además te acordarás el año pasado, el 11 de octubre, lo hemos presentado como parte de la agenda del presidente. Claro, del Día de la Mujer. Él ha sido también el que ha dicho tiene que entrar con prioridad. Justamente estos cambios que está viviendo el país, este proceso de cambio, en el cual por decisión de la primer mayoría, ¿no?, que es el MAS, se ha determinado de que funcionemos titulares y suplentes. La mayoría de nuestras hermanas son suplentes, mujeres. Sí. Pero por lo tanto hay momentos en la sesión de que tenemos un 80% de mujeres, por ejemplo en la Cámara de Diputados, igual en la Cámara de Senadores son más, ¿no? Entonces es un momento oportuno de discutir internamente este proyecto que, como te dije anteriormente, ya hace 7 años, ACOBOL, yo quiero reconocer a las hermanas de ACOBOL, son las más preocupadas en esto. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de mujeres son concejalas y son las que más han sufrido de manera directa esta violencia y acoso político. Por lo tanto, el compromiso grande es que está agendado a partir de la fuerza mayoritaria que está ahora en la Asamblea, que es el MAS, y el compromiso nuestro desde hace rato ya es seguir hasta que se apruebe. Y la novedad importante tal vez es que sería también recalcar, ¿no?, gracias a la Constitución Política del Estado y además a la priorización del hermano presidente Evo Morales, se respeta lo que es por lo menos la titularidad de la mujer, lo que antes no era posible, era siempre, el titular debe ser siempre un varón, ¿no? Y bueno, por ser mujer tiene que ser nomás suplente, ¿no? Entonces, gracias a la Constitución Política del Estado y además al respeto que exige y pide nuestro hermano presidente Evo Morales, ahora sí venimos, por ejemplo, en mi departamento, como pluris se ha respetado, somos de igual, o sea, hemos buscado el equilibrio, ¿no? Igual número, ¿no? Igual número, somos titulares mujeres, pluris y titulares varones. Lo que no ha sucedido todavía, tal vez falta trabajar en lo que es en los UNIs. En los UNIs la mayoría son titulares varones y suplentes mujeres, por ser mujer, ¿no? Todavía ahí falta trabajar, pero creemos de que muy importante es lo que el hermano presidente Evo Morales ha sabido hacer respetar. En mi época nosotros aprobamos ya anteriormente, creo que no ha sido en este gobierno, sino antes nosotros ya hemos aprobado el hecho de que si una mujer es la titular, el suplente tiene que ser hombre y a la inversa. Y si el primero es hombre, la segunda obligatoriamente tiene que ser mujer. O sea, eso ya nosotros lo aprobamos en mi época. Creo la ley que de cuotas. En la ley de cuotas. El asunto de esa ley es que solamente reclamaba un cupo. Exacto. Sí, que ahora hay una presencia igualitaria, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, bueno, ahora chicas, la Constitución les quiero decir, dice, si nosotros no hubiéramos logrado ese 30, no sé si se hubiera alcanzado, porque en esa época ha sido una lucha terrible, nos sacaban del Parlamento, no nos dejaban hablar, no nos cedían la palabra para luchar por ese 30, porque no había ni eso, ¿no? ¿Sabes? En nuestro país, en normativa hemos avanzado bastante, que da envidia al resto de los países, por lo menos latinoamericanos. El asunto es que en la práctica es la mentalidad de las personas. Eso no cambia, ¿no? ¿Sabes? Y te cuento, el año pasado cuando teníamos que elegir, el anteaño fue, a Defensor del Pueblo, Defensoría del Pueblo, representantes ahí, en los vocales al Tribunal Electoral, en las postulaciones al órgano judicial, ¿no? Menos mujeres se postulaban. Bueno, de la primera vez que tuvimos que llamar la atención prácticamente, a la segunda superaron, llegaron a un 30% para el órgano electoral, y aún así hemos dicho, si no hay más mujeres, de ese 30% de mujeres que están, la mitad tienen que ser mujeres en toda la institución, así ellas sean pocas, ¿no?
Ya para el órgano judicial sí ya se incrementaron el número de participantes. Hemos ido rompiendo bajo un parámetro de obligatoriedad, ¿no? Y de llamada de atención a las mujeres de por qué no se animan, ¿no? Porque es un momento. Y es que es increíble porque antes los padres, como consideraban que sus hijas difícilmente iban a acceder a un lugar expectable, ni siquiera les permitían terminar el colegio. Después, cuando ya se han dado cuenta, y además ha habido un reclamo de los partidos políticos de que empiecen a entregar lideresas y que empiecen a formar lideresas porque había que incorporarlas en las listas, ahí los además padres tiene que existir también el complemento, ¿no? Si solamente se toma en cuenta varones, ¿y qué de las mujeres? Tiene que haber ese complemento como nuestra naturaleza. Por ejemplo, el cerro es macho y hembra, ¿no? El río también, o sea, esa es la cultura que ancestral que tenemos y esos valores creemos de que en Bolivia inclusive somos más mujeres. Por eso tiene que haber el complemento siempre, hombre y mujer. Efectivamente. Pues esa es justamente la mitología aymara, ¿no? De que hasta quechua las también. piedras, quechua que hasta las piedras tienen un hombre y una mujer. Bueno, ¿se solucionará con esto? ¿Realmente se dará se logrará que las mujeres puedan ejercer de alguna manera? ¿Tú estás segura de aquello? ¿Crees que por lo menos vamos a poder frenar, Marianela? Yo creo que sí. Y lo importante es el factor de unidad para exigir el cumplimiento, porque muchas veces existe la ley, pero tengo miedo de exigir que se cumpla, ¿no? Entonces, el nivel de articulación por el que tenemos que trabajar todavía es mujeres electas, mujeres designadas en los diferentes niveles, ¿no? Para hacer un control de esto. Somos la mitad de la población. Las mujeres somos... Y un poquito más. Un poquito más. Pero en definitiva, digamos que somos mitad y mitad, ¿no? Entonces, si somos mitad y mitad, cuando las mujeres nos unimos, ¿qué van a hacer los otros? Pero por supuesto. ¿No? Lo fundamental, y como siempre he dicho, derecho de la mujer respetado es respetar la dignidad humana. La familia íntegra, La familia íntegra, ¿no? Entonces, ese es el principal eslogan, y lo que quiere proteger esta ley es el ejercicio del derecho político de las mujeres. Definitivamente. Que ha sido una larga lucha, ha sido una, ¿cómo les diría? Una travesía donde antes podríamos decir, las mujeres tenían que disfrazarse de hombres, cambiarse de nombre a hombres, ¿no ves? Entonces, como dicen, se ha visto la anécdota de que algunos varones por copar para cumplir la ley de cuotas. Pero eso es un maquiavelismo también, ¿no? O sea, no digas eso, no sabía. En serio, ha pasado eso. En las anteriores cortes electorales tenían, ¿no? Exacto. El señor Juan Quispe, digamos, se ponía Juana hecho el que se equivocaba para cumplir la alternancia. Ya te entiendo, ¿no? Claro, la inscripción de los candidatos. Exacto. Claro. En tus tiempos, Verita. En mis tiempos, cierto, ya estoy pasadita de moda. O sea, el punto es seguir con lo que el cambio de este proceso del Estado no plurinacional significa la transformación cultural, esta revolución cultural, social, mental, porque no es que las mujeres, siempre yo lo he recalcado, estemos en lucha contra el hombre. No, pues si los amamos. No, los amamos, yo tengo hijos simpáticos, un esposo, no es eso, sino esta revolución cultural. Correcto. ¿No? De que incluso mujeres nuestras amigas, a veces están frenando estos cambios, ¿no? Y lo que queremos es de manera muy fraternal decir, queremos esta unidad para avanzar en tener un país con desarrollo para todos y todas, ¿no? En pedir también una seguridad, vivir en un ambiente de paz, de armonía, paz, de respeto absoluto. Mínima. Mira, las mujeres, ¿qué hacemos con los hombres cuando son nuestra pareja o cuando son nuestros hijos? Nos preocupamos por su superación, porque sean lo mejor que existe, con todo el amor del mundo. ¿Y por qué no ellos pueden manifestar eso? Lo mismo. Cuando van a algún espacio público, son ascendidos de cargo, les apoyamos. Es más, ni les molestamos, ¿sabes? Cuando llegan a la casa, yo creo. Claro, para ayudarlos a que desempeñen de la mejor forma. Pero en el caso de las mujeres no, les reclaman, les recargan trabajo, y no es posible en este mundo, si no se trata de compartir, ¿no? Si yo te amo, hago todo porque seas mejor, tú también tienes que hacer lo mismo por mí. Y si he superado tus
parámetros de lo que yo podía superar, digamos, entonces tienes que respaldarme, apoyarme, sentirte orgulloso, porque eso hacemos las mujeres. Mi marido es tal, es jefe del tal, ¿no? Pero a que los les hombres, gusta mucho eso. entonces No les hay que gusta empezar a mucho cambiar ese cliché mental que en definitiva nos está haciendo daño, y estos tiempos ya no son para ser egocéntricos. No, ni retrógrados, como hay muchos que inclusive obligan a las esposas a que dejen de estudiar, que se dediquen solo a ellos. Bueno, ya despidiéndonos y confiados en que este proyecto de ley se va a hacer realidad y que por lo menos vamos a poder blindar de alguna manera la actividad política de las mujeres para que no sean maltratadas y acosadas. Me voy despidiendo ya con un mensaje final. Agripina, gracias por estar en el programa. Tus últimas palabras, en todo caso tus recomendaciones. Muchísimas gracias por el espacio y simplemente decirles a todas mis hermanas y mis hermanos que tengamos fe, esperanza, valor y seguir adelante para buscar un futuro mejor para nuestros hijos, nietos y quienes nos siguen por detrás. Sí. Muchísimas gracias. ¿Cuántas generaciones más estarán luego disfrutando de todas las normas que se vayan haciendo y vivan en una sociedad armónica, que es el sueño? Ingrid, muchas gracias por haber estado acá, muy interesante todo lo que nos has contado y tus últimas recomendaciones en todo caso. Gracias, Verónica, con el compromiso de estar siempre cuando sea posible acá y bueno, apelar a la unidad entre las mujeres, respetando nuestras diferencias así como acá estamos de 3 regiones. 4, yo más 4 regiones. Yo soy La Paz, ahí está Potosí, Potosí, La Paz, Beni, Valle, Oriente, Amazonía, Llanura. Entonces, el Estado plurinacional. Diferencias ideológicas, diferencias regionales, etcétera, pero apelamos a la unidad de las mujeres para vencer estos obstáculos, ¿no? Eso es lo que yo quiero, y también agradecer a muchos amigos que se consideran feministas, se consideran progresistas, que ellos están impulsándonos también. Yo quiero agradecer a ellos y convocar a que no es este proyecto que ahora sí tenemos el compromiso de aprobar, sino tenemos una buena carpeta de proyectos para obligar a la sociedad de que entienda de que tenemos que tener un Estado plurinacional, igualitario, con igualdad de oportunidades para todos. Gracias. Sí, qué lindo. Así tiene que ser y en eso se está trabajando. Marianela, muchísimas gracias. Gracias por habernos traído a todo este ramillete de mujeres luchadoras y poder habernos hecho entender lo que está sucediendo. Gracias. Lo que hay que hacer, Berito, y gracias a ti también, es visibilizar que habemos mujeres de todas partes del país. Habemos mujeres comprometidas con las mujeres, con la dignificación del país y la humanidad, y en ese sentido, en definitiva, estamos avanzando en esta construcción normativa que tenemos por obligación, y decirles, aprovechar tu canal, Berito, a las concejalas de Ancoraimes y de toda Bolivia, de que a raíz de este caso, que ya está en investigaciones, estamos haciendo un seguimiento minucioso, ya hemos presentado peticiones de informe, minutas de comunicación, para que se dé con el responsable, la responsable del asesinato de Juana Quispe. Y por lo menos mi opinión, y va a ser mi sugerencia, es que esta ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres lleve el nombre de Juana Quispe. Definitivamente. Con eso decirles que estamos siempre con ustedes, particularmente con las mujeres, antes de cualquier cosa, ser hija, ser hermana, ser mamá, yo creo que somos mujeres, ¿no? Y la violencia en contra de las mujeres no puede seguir siendo permisiva en nuestro país, y en eso estamos trabajando. Muchas gracias, Vero. Gracias a ti. Juana Quispe, una verdadera mártir, una mártir que de pronto ha entregado su vida para que luego nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros nietos, nuestras hijas e hijos puedan ejercer su actividad política de la manera más moderada, armónica y como tiene que ser, en absoluta igualdad de condiciones y en respeto de toda creencia, de toda ideología, de todo lo que el ser humano en sus maravillosas diferencias puede hacer. Juana Quispe,
este programa ha sido un homenaje un poco a ella y creo que ahora el Parlamento tiene una gran responsabilidad porque todas quienes más adelante decidan participar en la vida política puedan estar bien respaldadas y no temer por su vida y la de sus seres más queridos. Muchísimas gracias a todas por su audiencia. Será hasta la próxima. Hasta luego. Thank you.